La reputación online de Nancy Pelosi en su viaje a Taiwán. KSTUDY, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está en el foco mediático por su visita a Taiwán. Su viaje ha sido bautizado por los medios de comunicación internacionales como el culebrón Pelosi. Ha variado su imagen política tras el encuentro con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Reputation UP ha analizado la reputación online de Nancy Pelosi. La visita de la política ha generado resultados positivos no solo a su figura, también a la imagen de Estados Unidos. Las fechas seleccionadas para el estudio son las comprendidas entre el 29 de julio y el 4 de agosto. ¿Quién es Nancy Pelosi? Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La italoamericana es la primera mujer en ostentar un importante y poderoso cargo en el país estadounidense. En 2006, ya presidió la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pelosi proviene de una familia con una fuerte tradición política. Su biografía oficial explica que su padre, Thomas D'Alessandro Jr., se desempeñó como alcalde de Baltimore durante 12 años, tras representar a la ciudad durante 5 mandatos en el Congreso. Su hermano, Thomas D'Alessandro III, también se desempeñó como alcalde de Baltimore. El conflicto China-Taiwán. Para comprender las reacciones de China y Taiwán frente a la visita de Nancy Pelosi hay que retroceder al origen. China reclama la soberanía total de la isla y la considera una provincia rebelde tras perder la guerra civil contra los comunistas. A día de hoy, solo 14 países reconocen a Taiwán como una soberanía, y ninguno de ellos son líderes G7. Para el gobierno chino, el encuentro constituye una violación al principio bautizado como una sola China. La visita de Nancy Pelosi es la primera de una figura política de mayor rango norteamericano a la isla en 25 años. Este viaje ha supuesto un cisma entre las dos mayores potencias del mundo. Como recuerda el tuit de Reuters, hace más de 30 años, Pelosi ya enfadó a China al desplegar una pancarta en la plaza de Tiananmen, China, en honor a los disidentes asesinados en las protestas de 1989. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán. En su gira asiática, Nancy Pelosi hizo un stop en Taiwán. La política abandonó Kuala Lumpur y aterrizó, de forma no oficial, en Taiwán, antes de continuar su ruta por Corea del Sur y Japón. La isla recibió a la política con un mensaje en su mítico rascacielos Taipei 101. Por su parte, los residentes de Taiwán vestían mascarillas con la bandera de Ucrania, como se muestra en este video. La presidenta de la Cámara de Representantes anunció su apoyo a la isla, como recoge Reuters y el resto de medios. Nuestra delegación vino a Taiwán para dejar claro de manera inequívoca que no abandonaremos Taiwán. La posición de la italoamericana se reforzó, todavía más, cuando The Washington Post publicó un ensayo de la propia Pelosi, justo después de aterrizar en Taiwán. En el artículo, la presidenta de la Cámara de Representantes escribió acerca de la resiliencia de la isla, esta democracia vibrante y robusta, nombrada una de las más libres del mundo por Freedom House y orgullosamente dirigida por una mujer, la presidenta Tsai Ing-wen, está bajo amenaza. Y consolida el discurso emitido durante su visita, frente a la agresión acelerada del Partido Comunista Chino, PCCH. La visita de nuestra delegación del Congreso debe verse como una declaración inequívoca de que Estados Unidos apoya a Taiwán, nuestro socio democrático, mientras se defiende a sí mismo y a su libertad. Las consecuencias de China. Minutos antes del aterrizaje del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, SPAR-19, varios cazas de China cruzaron la línea que divide el estrecho de Taiwán, encendiendo las sirenas de alarma ante el miedo de un posible ataque. El gobierno chino manifestó su desacuerdo sobre el encuentro en un comunicado de prensa.
dado que la presidenta Nancy Pelosi es la actual líder del Congreso de Estados Unidos, su visita y actividades en Taiwán, en cualquier forma o por cualquier razón, constituyen una grave provocación política por elevar los intercambios oficiales de Estados Unidos con Taiwán. China no lo acepta en absoluto. En el comunicado ya anunció que habrá consecuencias. China tomará, sin duda alguna, todas las medidas necesarias para defender resueltamente su soberanía nacional e integridad territorial. Por su parte, para la presidenta de Taiwán la visita de Pelosi ha supuesto un refuerzo a su política. Discurso oficial de China. La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, ha comparecido frente a la prensa para transmitir un discurso oficial sobre el encuentro Estados Unidos-Taiwán. Todas las consecuencias que surjan de ello serán asumidas por la parte estadounidense y las fuerzas separatistas de independencia de Taiwán. Las apariciones en público de Hua Chunying se limitan a ocasiones de urgencia e importancia. De hecho, la última data de febrero, cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania. Desde esta semana, varios buques de guerra chinos están anclados cerca de la línea divisoria. Igualmente, los bañistas de una playa de Xiamen han presenciado la marcha de tanques por la costa, y la aerolínea Xiamen Airlines ha interrumpido vuelos por controles de tráfico. Nancy Pelosi, el análisis para monitorear la reputación online de Nancy Pelosi. El análisis de Reputation UP se ha centrado en las fechas comprendidas entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Los parámetros examinados son los siguientes: resultados, engagement, sentimiento, tendencias. Reputation UP utiliza un software de monitoreo de reputación, RepUP Monitoring Tool, que analiza en tiempo real todo lo que se dice en la red, combinando Big Data e inteligencia artificial. Los resultados. El rendimiento de los resultados, a nivel mundial, hace referencia a las interacciones en un período determinado. Como interacciones se engloban conceptos como menciones, me gusta o comentarios. En una semana, Nancy Pelosi ha generado 465,8K resultados en la red. La gráfica temporal vislumbra el 3 de agosto como el día predominante. Además, los resultados incrementan un más 891,5% a los del periodo anterior. Las interacciones alcanzan los 4,6 m, con un crecimiento del más 688,3% respecto a la semana anterior. Con estos datos, ya se muestra la influencia online de Nancy Pelosi durante su estancia en Taiwán. En la siguiente gráfica, se divide el engagement de los resultados por redes sociales. Los mayores datos corresponden a me gusta en Twitter. Seguidamente, predominan los retweets y me gusta en YouTube. A continuación, se expone el apoyo de los usuarios de redes a Nancy Pelosi. En la primera imagen, una usuaria de Twitter compara la visita de Nancy Pelosi a Taiwán con una anterior de senadores estadounidenses a Moscú. El post tiene 11,5K de retweets y 69,9K likes. En el segundo tweet, el usuario escribe sobre el alcance mundial de la visita de Nancy Pelosi y la costumbre de los taiwaneses a las amenazas de China. El alcance del post es de 445 retweets y 2.568 likes. La tercera publicación compara de nuevo la situación de Taiwán con Ucrania. Vale la pena recordar a los traficantes del miedo que su visita allí, Pelosi a Taiwán, no provocará la Tercera Guerra Mundial. El tuit tiene 687 retweets y 3.859 likes. En este nuevo case study, se confirma la influencia de Twitter en el ámbito político, como ya se analizó en el anterior estudio de las elecciones a la Asamblea de Madrid. Sentimiento. El sentimiento computa el porcentaje de sentimiento, positivo o negativo, generado por los usuarios en redes sociales.
El Centro de Estudios de Reputación UP también ha calculado el sentimiento neto generado por Nancy Pelosi, en Internet. Este es el porcentaje neto, medido en una escala de -100 a 100. Todo ello se ve en la siguiente gráfica. Nancy Pelosi tiene un sentimiento positivo de 25,7% y un negativo de 37,8%. Estos datos generan un sentimiento neto de 37,8%, un 124% más que el periodo anterior. Las cifras reflejan que, a pesar de las críticas, la presidenta está valorada como una lideresa sin miedo a las amenazas. Tendencias para estudiar mejor la reputación digital. El software patentado por Reputation UP analiza cuáles son las tendencias de la red asociadas a Nancy Pelosi. Todos los topics están relacionados con el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Los de mayor volumen son Pelosi, Taiwán, China, Nancy y visita. Otros, ligados al encuentro Estados Unidos-Taiwán son tensiones, Washington, Beijing, estrecho, viaje, portavoz, isla, casa, aire. En el caso de los hashtags, la tendencia es similar. Los predominantes son Pelosi, Taiwán, China y Nancy. El resto de etiquetas, relacionadas con el viaje son las siguientes: Ucrania, SPAR 19, Xi Jinping, Taipei, China-Taiwan crisis, Estados Unidos, Japón. En este caso, se vuelve a comprobar la influencia del viaje de Nancy Pelosi en la red. Conclusiones. El Centro de Estudios de Reputación UP, una empresa líder en la gestión de la reputación online, ha analizado la reputación online de Nancy Pelosi, tras el culebrón Pelosi. Con este análisis llevado a cabo, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En esta semana, Nancy Pelosi ha generado 465,8K resultados online. Dichos resultados crecieron un más 891,5% respecto al periodo anterior. Las interacciones alcanzan los 4,6 M, con un crecimiento del más 688,3% respecto a la semana anterior. Su sentimiento positivo es de 25,7% y el negativo de 37,8%. Estos datos generan un sentimiento neto de 37,8%, un 124% más que el periodo anterior. Twitter es la red en la que más se ha compartido la información de Nancy Pelosi. Las tendencias y los hashtags relacionados a su nombre están relacionados con el viaje de la política a Taiwán. Con este estudio, se aprecia cómo ha crecido la reputación de Nancy Pelosi, así como su presencia en Internet. A través del software de monitoreo, RepUP Monitoring Tool, se obtienen los resultados más importantes sobre la reputación online y el sentimiento.